Introducción. Imagina que te despiertas mañana ligeramente indispuesto, sientes un molesto dolor de garganta, te moquea la nariz y toses un poco. A fin de cuentas, no estás lo bastante malo para faltar al trabajo, piensas mientras te metes en la ducha, bastante fastidiado por lo difícil que es tu vida, mientras lloriqueas casi como un bebé, tu sistema inmunitario no se queja, está muy ocupado tratando de que vivas un día más para quejarte. Así, mientras los intrusos deambulan por tu cuerpo matando a cientos de miles de células, tu sistema inmunitario está organizando unas complejas defensas, comunicándose a grandes distancias, activando intrincadas redes defensivas infligiendo una muerte rápida a millones de enemigos, si no a miles de millones de ellos. Todo mientras tú estás en la ducha, ligeramente fastidiado. Sin embargo, toda esa complejidad se mantiene en gran medida oculta. Y es una verdadera lástima, porque pocas cosas afectan a tu calidad de vida de manera tan fundamental como tu sistema inmunitario. Se adapta a todo y lo abarca todo, y te protege de irritantes molestias, como el resfriado común, los rasguños y los cortes, así como de cosas potencialmente mortales, como el cáncer, la neumonía o la COVID-19. El sistema inmunitario es tan indispensable como el corazón o los pulmones. Es, de hecho, uno de los mayores y más amplios sistemas orgánicos del cuerpo, aunque no solamos pensar en él de ese modo. Para la mayoría de nosotros, el sistema inmunitario es una entidad nebulosa que sigue unas reglas extrañas y poco transparentes, y que unas veces parece funcionar, y otras no. Se parece un poco al clima, muy difícil de predecir y sujeto a un sinfín de conjeturas y opiniones, lo que hace que sus acciones nos parezcan azarosas. Desafortunadamente, mucha gente habla con soltura del sistema inmunitario sin entenderlo en realidad, y puede ser difícil saber en qué información confiar y por qué. Pero, ¿qué es el sistema inmunitario y cómo funciona realmente? Entender los mecanismos que te mantienen vivo mientras lees esto no es solo un buen ejercicio de curiosidad intelectual, es un conocimiento que necesitas con urgencia. Si sabes cómo funciona el sistema inmunitario, puedes comprender y valorar las vacunas y cómo pueden salvar tu vida o la de tus hijos, y también puedes enfrentarte a las enfermedades con una mentalidad muy distinta y con mucho menos miedo. Eres menos vulnerable ante los charlatanes que te ofrecen fármacos y remedios completamente carentes de fundamento. Sabrás mejor qué tipo de medicamentos pueden ayudarte de verdad cuando estás enfermo. Aprenderás qué puedes hacer para estimular tu sistema inmunitario. Podrás proteger a tus hijos de los microbios peligrosos sin estresarte demasiado cuando se ensucien jugando afuera. Y, en el muy improbable caso de que se produzca, pongamos, una pandemia mundial, saber cómo te afecta un virus y cómo lo combate tu cuerpo podría ayudarte a entender lo que dicen los expertos en salud pública. Además de todas estas cosas prácticas y útiles, el sistema inmunitario es simplemente maravilloso, un prodigio de la naturaleza como ningún otro. El sistema inmunitario no es una mera herramienta para aliviar la tos, está indisolublemente ligado a casi todos los demás procesos del cuerpo, y aunque es de crucial importancia para mantenerlo con vida, también puede ser la parte que provoque tu muerte prematura, ya sea porque falle o porque esté demasiado activo. Mi fascinación y obsesión por la increíble complejidad del sistema inmunitario humano dura ya casi una década. Comenzó en la universidad, donde estudiaba diseño de la información. Estaba pensando a qué dedicar mi trabajo de fin de semestre, y el sistema inmunitario me pareció una buena idea.
Por tanto, me hice con un montón de libros sobre inmunología y empecé a investigar, pero, por mucho que leyera, las cosas no dejaban de ser muy complicadas. Cuanto más aprendía, más imposible me parecía simplificar el sistema inmunitario, ya que cada capa revelaba más mecanismos, más excepciones, más complejidad. Así, un proyecto que iba a durar una primavera se apoderó del verano, y luego del otoño y del invierno. Las interacciones entre las partes del sistema inmunitario eran demasiado elegantes y su danza era demasiado hermosa para dejar de aprender sobre ellas. Este progreso supuso un cambio fundamental en mi forma de experimentar y sentir mi cuerpo. Cuando contraía la gripe, ya no podía quejarme sin más, sino que tenía que observar mi cuerpo, tocarme los ganglios linfáticos inflamados e imaginarme lo que estaban haciendo mis células inmunitarias en ese momento, que parte de la red estaba activada y como las células te mataban a millones de intrusos para protegerme. Cuando me corté al ir distraído por él bosque, sentí gratitud por mis macrófagos, unas grandes células del sistema inmunitario que cazan bacterias asustadas y las despedazan para proteger la herida abierta de la infección, tras darle un bocado a la barrita de cereales equivocada y sufrir un choque anafiláctico, pensé, mientras me llevaban al hospital, en los mastocitos y los anticuerpos sigue, y en que casi me matan en su intento equivocado de protegerme de unos alimentos que los habían asustado. Cuando me diagnosticaron un cáncer a los 32 años y tuve que someterme a un par de operaciones y después a quimioterapia, mi obsesión por la inmunología se intensificó. Una de las tareas de mi sistema inmunitario es matar el cáncer. En este caso, falló. Sin embargo, en cierto modo, no pude enfadarme o molestarme demasiado, porque había aprendido lo difícil que era ese trabajo para mis células inmunitarias y lo mucho que tenían que esforzarse para mantener el cáncer bajo control. Y, mientras la quimioterapia derretía el cáncer, mis pensamientos volvieron a centrarse en las células inmunitarias, en cómo invadían los tumores moribundos y se comían una célula tras otra. Las enfermedades y dolencias provocan miedo e inquietud, y ha habido mucho de eso en mi vida, pero saber cómo mis células, mi sistema inmunitario, esa parte integral y personal de mí mismo, defendían la entidad que soy, cómo luchaban, morían y curaban y restauraban este cuerpo que habito, siempre me proporcionó mucho consuelo. Aprender sobre el sistema inmunitario hizo mi vida mejor y más interesante, y alivió en gran medida la ansiedad que conlleva estar enfermo. Conocer el sistema inmunitario siempre pone las cosas en perspectiva. Así, debido a este efecto positivo, y solo por la diversión de aprender y leer sobre el sistema inmunitario, esto se convirtió en un pasatiempo continuo, ya que acabé siendo divulgador científico y explicar cosas complejas se convirtió en mi propósito vital. Hace 8 años puse en marcha Kurzgesagt, en a nutshell, un canal de YouTube dedicado a hacer que la información sea bella y fácil de entender, sin dejar de ser lo más fiel posible a la ciencia. A principios de 2021, el equipo de Kurzgesagt había crecido hasta más de 40 personas trabajando en este proyecto, mientras que el canal había conseguido más de 14 millones de suscriptores y llegaba a unos 30 millones de visualizaciones cada mes. Entonces, si ya existe esa gran plataforma, ¿por qué pasar por el horrible proceso de escribir este libro? Bueno, aunque algunos de nuestros vídeos más populares trataban sobre el sistema inmunitario, siempre me ha fastidiado no poder explorar este maravilloso tema con la profundidad que merece, un vídeo de 10 minutos.
no es el medio adecuado para ello, de modo que este libro es una forma de convertir en algo tangible mi romance de una década con el sistema inmunitario, lo que espero que sea una manera útil y amena de aprender sobre la asombrosa y bella complejidad que hace posible que sobrevivas cada día. Por desgracia, el sistema inmunitario es muy complicado, aunque esa palabra se queda corta. Decir que el sistema inmunitario es complicado es como decir que escalar el monte Everest es un agradable paseo por la naturaleza, y decir que es intuitivo es como decir que leer la traducción al chino de la normativa fiscal de Alemania es un divertido plan para la tarde del domingo. El sistema inmunitario es el sistema biológico más complejo conocido por la humanidad, aparte del cerebro humano. Cuanto más grueso es el libro de texto sobre inmunología que lees, más capas de detalles empiezan a acumularse, más excepciones a las reglas aparecen, más intrincado se vuelve el sistema y más específico parece ser. Para cada posible eventualidad, cada una de sus muchas partes tiene múltiples trabajos, funciones y áreas de especialidad que se superponen e influyen unas en otras. Si, tras superar estas dificultades, aún quisieras comprender el sistema inmunitario, te encontrarías con otro problema: los seres humanos que lo describieron. Los científicos han sentado las bases del asombroso mundo moderno que disfrutamos hoy mediante su arduo trabajo y su interminable curiosidad, y les debemos una enorme gratitud. Sin embargo, lamentablemente, a muchos científicos se les da muy mal elegir buenos nombres y encontrar un lenguaje accesible para las cosas que descubren. La ciencia de la inmunología es una de las disciplinas científicas que más pecan de ello. Un campo ya de por sí abrumadoramente complejo está minado de expresiones como complejo mayor de histocompatibilidad de clase I y de clase II, células de gamma delta, interferones alfa, beta, gamma y kappa, y sistema del complemento, con unos actores llamados complejos E4B2 a 3B. Nada de esto ayuda a que uno encuentre placer en coger un libro de texto sobre inmunología y aprender por su cuenta. No obstante, incluso sin esta barrera, las complejas relaciones de los diferentes actores del sistema inmunitario, con sus innumerables excepciones y reglas poco intuitivas, constituyen por sí mismas un reto. La inmunología es difícil incluso para los profesionales de la salud pública, para quienes la estudian y para los expertos más destacados en ese campo. Todo esto hace que el sistema inmunitario sea terriblemente difícil de explicar. Si te aventuras demasiado en la simplificación, privas a quien aprende de la belleza y del asombro que inspira el genio evolutivo de la pura complejidad infinita que se ocupa de los problemas más fundamentales de los seres vivos, pero si incluyes demasiados detalles, enseguida resulta soporíferamente difícil de seguir. Enumerarlo todo, cada parte del sistema inmunitario, es excesivo. Sería como contarle a alguien la historia de tu vida. En la primera cita, sería abrumador y probablemente esa persona perdería interés en salir contigo. De modo que mi objetivo con este libro es tratar de sortear con cuidado todos estos problemas. Emplearé un lenguaje humano, y solo usaré palabras complicadas cuando sea necesario. Cuando sea adecuado, simplificaré los procesos y las interacciones, sin dejar de ser lo más fiel posible a la ciencia. La complejidad de los distintos capítulos aumentará y disminuirá, por lo que, tras recibir mucha información, habrá algunas partes más relajadas para descansar un poco. Además, resumiremos de vez en cuando lo aprendido. Quiero que este libro posibilite que todos comprendan su propio sistema inmunitario y se diviertan un poco al hacerlo. Y, puesto que esta complejidad
Y esta belleza están profundamente vinculadas a tu salud y supervivencia. Puede que de verdad aprendas algo útil. Por supuesto, cabe esperar que, la próxima vez que enfermes o tengas que lidiar con alguna dolencia, puedas observar tu cuerpo desde una perspectiva diferente. Además, he aquí la obligatoria cláusula de exención de responsabilidad. No soy inmunólogo, sino divulgador científico y entusiasta del sistema inmunitario. Este libro no contentará a todos los inmunólogos. Desde el principio de la investigación fue evidente que hay muchas ideas y conceptos distintos sobre los detalles del sistema inmunitario y mucho desacuerdo entre los científicos que lo sostienen, que es como debe funcionar la ciencia. Por ejemplo, algunos inmunólogos consideran que ciertas células son fósiles, inútiles, mientras que otros piensan que son fundamentales para tus defensas. De modo que, en la medida de lo posible, este libro se basa en conversaciones con científicos en la literatura actual utilizada para enseñar la inmunología y en artículos revisados por pares. Aún así, en algún momento en el futuro, algunas partes de este libro necesitarán una actualización y está muy bien que así sea. La ciencia de la inmunología es un campo dinámico donde suceden muchas cosas asombrosas y fluyen diferentes teorías e ideas. El sistema inmunitario es un tema vivo en el que aún se están produciendo grandes descubrimientos, y eso es genial, porque significa que estamos aprendiendo más sobre nosotros mismos y sobre el mundo en que vivimos. Bien, antes de lanzarnos a explorar qué hace tu sistema inmunitario, definamos primero la premisa, para así tener una base sólida en la que apoyarnos. ¿Qué es el sistema inmunitario? ¿En qué contexto actúa y cuáles son las diminutas partes que hacen el trabajo? Una vez que hayamos tratado estos conceptos básicos, veremos qué sucede cuando te lastimas y cómo tu sistema inmunitario se apresura a defenderte. Después, exploraremos tus partes más vulnerables y cómo tu cuerpo se moviliza para protegerte de una infección grave. Por último, repasaremos los diferentes trastornos inmunitarios, como las alergias y las enfermedades autoinmunitarias, y hablaremos de cómo puedes estimular tu sistema inmunitario. Pero ahora, vayamos al principio de esta historia.